Tengan ustedes muy buenas tardes en esta hermosa jornada de lunes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología con nuestros profesionales en el vínculo con la comunidad en general y con la comunidad científica y médica en particular. Seguimos avanzando, ya cumplimos casi 4 meses de esta serie de encuentros en la que nos proponemos acercarle a ustedes contenidos científicos rigurosos y actualizados. En este caso, todo lo que tiene que ver con los tratamientos para el COVID-19, aquellas últimas novedades y actualizaciones que nos ayuden a comprender desde lo médico y también desde lo comunitario qué es lo que está pasando con este virus en el mundo y sobre todo en Argentina. Muy de a poco le vamos a ir pidiendo a nuestros huéspedes de hoy, Javier, Gustavo y Omar, que vayan habilitando sus contactos en video y en audio. Es siempre un gran placer, qué privilegio da el trabajo de encontrarse con estos profesionales, ¿eh? Dispuestos a servir a la comunidad, no solo en su trabajo médico, sino también en el rol de divulgación que desde la SADI entendemos como parte fundamental de nuestro objetivo como sociedad científica. Omar, te estamos esperando y te vemos, Gustavo. Abrí el micrófono, por favor. Lo mismo para vos, Javier. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo los trata el feriado? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Diego, Gustavo. Todos los días, son todos días medio parecidos ahora. Es cierto, ¿no? Ya no hay feriados. Es cierto. Para la SADI tampoco, para ustedes que son infectólogos muchísimo menos. ¿Cómo nos gusta que estén allí? Vamos a darle tiempito a Omar a que se conecte con la cámara. Tenemos que decir que esta reunión virtual, como todas las que realiza la SADI, son libres, gratuitas, abiertas a todo público y permanecen ubicadas en nuestras redes sociales a partir de la finalización misma de esta cita, con lo cual ustedes la pueden compartir, la pueden volver a ver, pueden aconsejar a amigos, colegas. Esa es la idea, con esa idea es que estamos trabajando nosotros desde la SADI. Mientras se conecta Omar, aprovecho entonces de tenerte ahí, Gustavo, en esta idea lúcida que tuviste vos hace ya unos años, éramos todos mucho más jóvenes, de encarar la comunicación. Mira, como si hubiera sabido, Gustavo, que esto iba a pasar. Bueno, y vos fuiste un líder, sin ninguna duda, Diego. Realmente, para los que nos escuchan, tal vez no todos sepan el rol tan importante que tuviste desde aquel momento y que en este momento tenés esencial. Ustedes saben que tenemos un chat de comunicación SADI establecido desde febrero probablemente, ¿no? De febrero, en que se fueron convocando personas para que cuando SADI recibe un pedido de nota, de artículo, etcétera, se vaya distribuyendo. Uy, ustedes no saben lo que trabaja Diego a toda hora contactando, tenemos que... Y tratando de siempre ser muy democráticos, donde tratamos de contestar a una pequeña radio de alguna pequeña ciudad muy alejada de Buenos Aires o un canal de aire de la ciudad de Buenos Aires. Así que Diego realmente todo terreno. Gustavo, ahora que está Omar y ahí está Javi también, aprovechamos y que esperemos que no haya tantos periodistas conectados. En realidad, esas notas de más lejos son las que más nos gustan. Pero esto que quede entre nosotros y hagamos de cuenta que no pasó. Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, tenemos que decirlo ya formalmente, nos ponemos más Hola, serios. ¿cómo te va? Hola, tengo un problema de conexión. A ver, háblanos un poquito, Omar, a ver si te escuchamos bien. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por conectarse. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, igual yo ahora en un ratito me voy de acá, así te facilitamos un poquito el ancho de banda para que se te escuche todavía mejor. Quería decirles a todos y a los que nos están escuchando, darles formalmente la bienvenida a esta actividad. Vamos a hablar de tratamientos respecto del COVID, novedades, actualizaciones. Tenemos que agradecer al Laboratorio Gador que nos acompaña en esta cita y ahora sí, explicarles, Gustavo, Javi, Omar, que yo me voy a quedar en un segundo plano con las preguntas que ya estamos recibiendo del público, personal médico y no. Esto va a ser una suerte de living para que ustedes nos cuenten lo mucho que saben. En bambalinas aparezco yo cuando ustedes me den el pie para abrir la charla al público. Gracias, buen encuentro.
sé si se nos fue Omar ahí, Gustavo, me parece. Se nos fue Omar. Bueno, hubo un webinar ya hace varias semanas, ¿no es cierto, Javier, que hicimos de tratamiento? Exacto. Eso fue hace como más de un mes, calculo. Sí, un mes exacto debe ser, más o menos. Bueno, la idea de hoy, mientras que Omar se conecta, Hola. la idea es actualizar un poco las cosas. Hoy no va a ser con Slack, sino que Omar va a hacer un ping-pong de preguntas que él ha pensado, de preguntas que ustedes vayan enviando, y de esa manera vamos a ir actualizando ese webinar que hicimos hace aproximadamente un mes con slides, etc. Esto ahora va a ser un poco más coloquial. Acá estás de nuevo, Omar. Te vemos ahí frisado. Está frisado, Omar. Bueno, Gustavo, si te parece, te molesto yo porque, bueno, algo que también me interesa, que es actualizarnos. Nos comentaste justamente en ese webinar que decís los inicios del Solidarity en Argentina principalmente y en el mundo. Si tenés datos para actualizarnos algo sobre eso, sería genial. Perfecto. Cuando hicimos el otro webinar todavía no había empezado Solidaridad en Argentina, y aunque no lo crean, en los 10 minutos que fueron, desde las 6 menos cuartos que nos conectamos con Javier, Omar, Diego y yo para ver si estaba todo bien hasta ahora, me entró un mail que sé el número de pacientes enrolados en este momento, así que parece que era... Pero vamos a pensar que algunas de las personas que escuchan no saben de qué se trata Solidaridad. Entonces me gustaría contarles que la Organización Mundial de la Salud diseñó en el mes de febrero un ensayo clínico para probar distintas intervenciones terapéuticas en pacientes con COVID-19 de cualquier grado de severidad. Entonces, el sponsor, la Organización Mundial de la Salud, invitó a los ministerios de salud de los distintos países que son miembros de la OMS. Así que invitó a una gran cantidad, son casi 200 los países que forman la OMS, y Argentina fue uno de los primeros que respondió que sí, pero luego toda la cosa regulatoria llevó algún tiempo, y ya hace algunas semanas que el estudio ha comenzado en Argentina. El estudio es un ensayo aleatorizado, controlado, con 5 ramas que ahora vamos a repasar. Para los que las conocen las recordarán, y los que no se las contamos, de etiqueta abierta. Y lo que prueba son distintas intervenciones. Pensamos que se diseñó a fines de febrero, cuando el conocimiento que había, por supuesto, entre enero conocimos el COVID, o el SARS-CoV-2, y fines de febrero no había ninguna molécula nueva, entonces se echó mano a aquellas moléculas que por algún motivo se sabían que tenían una actividad antiviral o inmunomoduladora y que potencialmente pudieran ser útiles. Pero sepan que Solidaridad 1 es un estudio adaptativo. Adaptativo quiere decir que el diseño del estudio puede ir cambiando a medida que existen evidencias para suspender una droga, o por otros ensayos que ya se demuestre que no vale la pena seguir investigando esto o en aquello. Las 5 ramas que tiene el estudio son: una es estándar de cuidado, es decir, ofrecerle un buen cuidado al paciente, oxigenoterapia, en caso que requiera ARM, pronarlo, heparina profiláctica, lo que haga falta, pero no tratamiento antirretroviral. Otra de las ramas es hidroxicloroquina o cloroquina, de lo cual en un ratito vamos a hablar un poquito más, porque hay bastantes novedades al respecto, por vía oral. La tercera de las ramas es lopinavir, ritonavir, en dosis convencional. La cuarta es lopinavir, ritonavir, pero con 3 dosis en el día 1, 3 y 6 de interferón beta 1A. Y la última rama es remdesivir, que como ustedes saben es una droga que solo se aplica por vía endovenoso. Todavía en Argentina esta rama no comenzó porque la droga no llegó, y esperamos que en esta semana que hoy comienza, en este lunes feriado, tengamos la droga. En Argentina ya enrolaron una cantidad considerable de pacientes. ¿Y cómo puede ser que es en remdesivir? Porque bien, sabiendo que en ningún país tenía remdesivir, porque era la única droga de todas estas que no estaba aprobada, como realmente hay interés en tener rápidos resultados, los centros, los países pueden iniciar aleatorizando pacientes a lo que tienen. Si yo tengo lopinavir, interferón, hidroxicloroquina, puedo randomizar a 4 ramas, ¿no es cierto? Estándar de cuidado, lopirrito, interferón, hidroxicloroquina. Y cuando llegue el remdesivir será la 5ª rama. Hola. Como novedades, ahí te tenemos, Omar. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Perdón, disculpen la molestia, disculpen la demora. Estas cosas pasan siempre. Perfecto, Estuvimos preparando hasta hace 5 minutos y cuando queremos comenzar se cae internet y hasta que no logro reiniciar todos los equipos no volvió.
Omar, Javier comenzó con la pregunta hacia mí, pregunta que vos habías pensado en qué andaba Solidaridad. Así que Genial. yo estaba escuchando a lo que nos están escuchando, le estaba contando un resumen de qué se trata el estudio, porque probablemente algunos lo supiera, cuáles son las ramas. Y fíjense que el punto final primario es mortalidad hospitalaria. Ese es un punto final que ninguno de los estudios que ustedes conocen lo tiene como punto final primario. Porque para tener como punto final primario mortalidad hay que hacer un estudio con una N muy grande. Todo lo que ustedes conocen, Remdesivir, Lopinavir, en general utilizan la escala ordinal, de la que después podemos hablar un poco, ¿no es cierto, Javier? Porque es una escala más nueva, que no todos conocen, la que más se está usando hoy para evaluaciones de drogas en el contexto de COVID. Pero Solidaridad se atrevió a que el punto final primario fuera mortalidad hospitalaria. Y 3 puntos finales secundarios. Requerimiento de ARM, que el paciente pase de sala a terapia intensiva y la duración de internación. Yo le decía recién, Omar, desde que nos conectamos hace 15 minutos hasta ahora recibí un mail que espié, acaban de decir que ya hay 4.000 pacientes enrolados en el mundo. 4.000 pacientes. Wow, muy bien. Muy importante que ya empieza seguramente a permitir sacar algunas conclusiones. Y algo importante, yo le dije que el estudio es de etiqueta abierta. Nosotros sabemos que cuando un estudio no es ciego, doble ciego, puede haber sesgo. Pero cuando el punto final primario es mortalidad, no hay mucho sesgo, porque el paciente se muere o no se muere. Distinto si nosotros decimos mejoró clínicamente, que eso puede tener algún nivel de sesgo. Pero para el punto final primario, que es mortalidad, y para los secundarios, que es ingresar a terapia, que es requerimiento de ARN y duración de internación, realmente la posibilidad de sesgo disminuye francamente. Se lo hizo abierto porque eso iba a simplificar la marcha del estudio, en donde hay países como Irán, que es el país que más sujetos enroló. Y para contarles, y ayudar a suspender, después seguir contando para no ser un monólogo, yo tengo el honor de formar parte del grupo, el Steering Committee Internacional de Solidaridad. Tenemos reunión pasado mañana y no viajo a Ginebra, me conecto igual que como estamos haciendo ahora por Zoom. Y ya están pensando en modificar algunas ramas, tal vez incluir algún inmunomodulador o algún biológico. Hasta ahora tenemos interferón, pero probablemente haya algún cambio. Eso no es una decisión, pero bueno, creo que con esto cumplo en contarles en qué hoy está Solidaridad, pero podemos hablar muchas cosas más, pero no quiero hacer un monólogo. Pero contanos antes también eso, antes de pasar a Javier, ¿qué pasó con la rama de hidroxicloroquina? Porque viste que los medios no son fáciles transmitiendo esta información y no es que prohibió, alguna vez se tradujo como que se prohibió y que después se dio marcha atrás y en realidad lo que se hizo fue suspender para evaluar realmente la seguridad, ¿no? ¿Qué pasó? Hagamos este reconto. Hidroxicloroquina y cloroquina aparecían como drogas atractivas, porque tienen actividad antiviral, dificulta el ingreso del virus, porque alteran la glicosilación del receptor, hacen un pH que lo altera y no puede entrar, tiene actividad inmunomoduladora, parecían atractivas. Y por supuesto que cualquier persona bien intencionada hubiese querido que la hidroxicloroquina fuera muy buena porque es barata, está distribuida en todo el mundo. Ojalá que la hidroxicloroquina hubiera sido una droga con alta eficacia y luego alta efectividad. Pero la hidroxicloroquina fue tremendamente manoseada. ¿Está bien que use esta palabra en todo este tiempo? Creo que sí, creo que es la mejor definición. Un presidente, no voy a decir líder del mundo, pero un presidente de un país relevante dijo que estaba tomando hidroxicloroquina para prevenirlo, o que la FDA emitió una aprobación para... Una aprobación de urgencia no basada en eficacia. Exacto, no sí, eficacia. Así decía, ¿no? Que nosotros en Argentina usamos las drogas independientemente de para qué están aprobadas. En Estados Unidos un médico no prescribe una droga si esa indicación no está aprobada o si no está en un ensayo clínico. Entonces la FDA emitió eso. Y les voy a contar algo. Hoy levantó esa aprobación la FDA. Le agradezco a Darío Quinodo, amigo y colega cordobés, que me mandó hace un par de horas la carta de FDA que no me había llegado, así que gracias Darío. Hoy la levantó. ¿Y por qué la levantó? Vamos a recorrer fácil este camino. Empezó a haber algunos ensayos que mostraban eficacia, algunas dudas. Un estudio brasilero, el de Manaus, que preocupó porque hubo muchos riesgos de arritmia y muertos, pero no era con hidroxicloroquina, era con cloroquina. Y a dosis altas, ¿no? Al doble del que usamos. Y cloroquina, que es mucho más tóxica. Así que eso, bueno, era para estar alerta, pero eso fue la primera cosa que llamó la atención.
algunos estudios en el British Medical Journal que mostraban que no había mayor eficacia y riesgo de toxicidad, hasta que el 22 de mayo en Lancet se publica un enorme estudio hecho en una base de datos que decía que estaba hecho en 617 centros. ¿Saben lo que es un estudio de base de datos de 600? Observacional, retrospectivo, pero sobre más de 90.000 sujetos, de los cuales analizaban 4 intervenciones: los que habían recibido hidroxicloroquina, los que habían recibido cloroquina, hidroxicloroquina con un macrólido, cloroquina con un macrólido. Y veían qué pasaba en riesgo de mortalidad y de tener arritmia. Como resumen, para todo era peor. Para todo. Cualquiera de las 4 ramas que mencioné, la gente se moría más y tenía más arritmia. 22 de mayo, bueno, se reunió en forma urgente el Steering Committee de Solidaridad y dijeron, vamos a seguir dando esto. Dijeron, ¿suspendemos el estudio? No, suspendemos esa rama. Algunos días después se revisó un poquito más literatura y dijeron, miren, hay duda, y poco tiempo después el Lancet, yo diría casi un escándalo, ¿está bien, Omar? Javier, sí, escándalo, estaba flojito de un escándalo. Estaba flojito de papeles. Estaba flojito de papeles. Me parece que está muy bien inventadito. Hay dudas, buscaron el LinkedIn de los que hicieron el estudio. Bueno, lo levantó el Lancet, el New England levantó otro paper, con lo cual ese del mismo grupo, claro. Quedó anulado, del mismo grupo, porque pareciera que es una evidencia que no es nada sólida, no solo si los análisis están bien hechos, hay alguna duda realmente de cuáles son las fuentes de las cuales proviene esta base de datos. Entonces, el paper del... Pero volvimos al punto cero, quiero decir, no sabemos sabemos que no hay evidencia suficiente para decir que es mucho más tóxica, pero tampoco sabemos si es efectiva. No, o sea, estamos de nuevo... Me das pie perfecto, parece que leíste la carta del FDA, Omar. No la leí. La carta que llegó hoy, que me mandó Darío hace un par de horas, dice que el FDA le quita esta aprobación de urgencia porque el estudio Recovery es un estudio que está haciendo en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, que es bastante parecido al Solidaridad. Tiene varias ramas, una es hidroxicloroquina. En ese estudio no se vio que tuviera más riesgo de arritmia, pero ya Recovery tiene como objetivo enrolar 12.000 sujetos y enroló 11.000. Es decir, una gran cantidad. Un análisis interino, acá tengo los datos, con 1.542 pacientes en la rama hidroxicloroquina, pudiéndolo comparar con más de 3.000 en la rama estándar de cuidado, no mostró beneficios en su punto final primario, que es mortalidad, 23 versus 25. Uno dice, qué alta la mortalidad. Acuérdense que en Inglaterra la gente se murió, tiene una tasa de letalidad altísima, una de las más altas del mundo. Entonces, pero lo cierto es que no mostró. Entonces, ¿qué dijo la FDA? Nosotros aprobamos esto en forma urgente porque parece que podía ser una panacea, hasta se le dimos de tomar a nuestro presidente para que tenga como prevención. Pero lo que estamos viendo, en Estados Unidos, digo, no a nuestro presidente acá, lo que estamos viendo es que no hay nada en cuanto a eficacia, el Recovery dice que no, podría potencialmente haber alguna toxicidad, con lo cual hoy FDA anuló la posibilidad que un médico en los Estados Unidos la pueda seguir indicando y ya no siendo off-label. Si hoy le indica a un médico a partir de hoy en Estados Unidos, es una prescripción off-label o tiene que ser un ensayo clínico. La FDA no dijo no hagan más ensayos clínicos, dice sigan, pero en el contexto de un ensayo clínico. Por el momento, Solidaridad sigue siendo su rama, es una posibilidad, y hoy los investigadores, según la OMS, deben participar de la rama hidroxicloroquina, ¿no? Según se sientan confortables o no. Fíjense cuánta incertidumbre hay. ¿Qué quiere decir? Usted está en un ensayo, el ensayo tiene 5 ramas, hay 5 ramas. Pero si un investigador en uno de los centros, Javier Farina es uno de los investigadores, si él dice, miren, yo no estoy cómodo con esta droga, él cuando tiene que cliquear, ¿no es cierto? La opción, Javier, ¿podés cliquearla o no? Entonces, si él no cliquea, él no va a aleatorizar. ¿Y esto qué va a ser así? No, va a ser hasta que muy rápidamente en estos días se va a terminar de definir, probablemente esta información que se esperaba de Recovery termine de echar luz a que esta droga pareciera no tener realmente beneficios y algunos riesgos tiene. Y Javier, vos estás participando también entonces en el Solidarity como centro. ¿Qué tan confortable estás con el lopinavir? Digamos, ¿cuál es la visión en este momento de los datos desde la última vez que nos juntamos a revisar las posibles recomendaciones condicionales de lopinavir ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué tenemos de nuevo?
Bueno, no, es interesante que la última vez que charlamos, también charlamos del estudio de CAO, que fue primero aclarar que fue el primer randomizado de tratamiento de COVID, ¿no? El primer randomizado con buen diseño de tratamiento de COVID, que era lopinavir, ritonavir, más tratamiento estándar versus tratamiento estándar con 200 pacientes en total, eran 100 y 99 por rama. Ese estudio, el outcome primario, que era esto que habla Gustavo sobre la mejoría clínica basada en una escala que se había usado en influenza, no se había difundido quizás tanto en ese momento como escala para otros trials, pero bueno, la traen acá de vuelta. Es una escala que habla de si cuando el mejor outcome sería que se vaya a su casa y pueda volver a la actividad habitual, desde ahí hasta el peor outcome, que es la muerte, pasar por distintos estadios, son 7 puntos en total, ¿no? Entonces, si después, Gustavo, querés agregar ahí, pero más son 7 puntos en total que tienen que ver con desde esos ítems. Y bueno, ese era el outcome primario. En el outcome primario no hubo diferencia entre las dos ramas, y esa fue la conclusión final del estudio, e incluso en mortalidad no hubo diferencia estadísticamente significativa en las dos ramas, pero yo lo había mencionado también en ese momento, que también me tocó hablar un poco de esto, que la rama de lopinavir-ritonavir había mostrado 19% de mortalidad comparado con 25, de tratamiento estándar. O sea, 19 versus 25, no daba estadísticamente significativo, eran 100 pacientes por rama. Esta misma diferencia, que fueron 5.8% en realidad la diferencia total, si superaban los 700 pacientes, daba una P significativa, con esa misma diferencia en porcentaje de mortalidad. Obviamente estamos infiriendo, pero tampoco es la idea. Pero saber que hubo menor mortalidad en el grupo lopinavir-ritonavir, hubo menos días de terapia intensiva, hubo un día menos de ventilación mecánica, o sea, outcomes secundarios también fueron a favor del lopirrito. Con el dato clave de ese estudio, para mí, que siempre lo charlamos, es el momento de inicio, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el puente creo que de toda esta charla, que es lo mismo, es ¿qué vamos a usar? La verdad que hoy una pregunta que no tenemos una respuesta contundente, de qué droga elegiríamos, no la tenemos, o qué modalidad, no solo qué droga, porque acá también podemos hablar de plasma, podemos hablar de otras modalidades, ¿no? O sea, qué modalidad de tratamiento, a quién se la vamos a indicar, o sea, al que tiene neumonía, al que tiene distrés, al que recién tiene un poco de tos y fiebre, o sea, todo eso es un combo, como ustedes saben, tanto para COVID ahora, como para lo que fue en influenza, porque también si nos ponemos a buscar trials de oseltamivir, la cantidad de estudios con outcome neutro que hay son bastantes, no es uno solo, sino que son bastantes. Pero bueno, ahí también están las preguntas de qué, a quién, cuándo, o sea, esta es la gran pregunta, que es el cuándo. En el trial de lopinavir-ritonavir de CAO, el promedio de días de inicio eran 13 días desde inicio de síntomas. Cuando todos, ya creo que los que están acá, la mayoría de haber visto el gráfico teórico de los primeros días donde la replicación viral es la responsable y luego el estadio inflamatorio de los hospederos es lo que más importa. Y bueno, luego de los 7, 8 días, la verdad que la replicación viral pierde importancia terriblemente, e iniciar el antiviral ahí tendría un concepto teórico de eficacia muy bajo, con lo cual es qué, a quién, cuándo, y la pregunta que en infectología seguimos haciendo agua en la mayoría de las cosas, que es cuánto tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo usar también la droga es algo muy difícil de contestar. Entonces, bueno, yo creo que esas preguntas son las que hay que ir a responder y que todavía ninguna es clara, y por eso los distintos resultados también. Respecto al lopirrito, y perdón, me amplié un poco con conceptos generales, pero respecto al lopirrito, la verdad que yo lo estoy usando, lo hemos usado cuando Ministerio lo incluía dentro de las opciones de tratamiento compasivo, como recomendaciones previsorias o iniciales. Luego sabemos que el Ministerio modifica esta sentencia y hoy solo recomienda el uso de fármacos debido a la evidencia en contexto de estudios clínicos. Y bueno, la verdad que es uno de los clics, como dice Gustavo, al que adhiero dentro del Solidarity para randomizar los pacientes. La verdad que
la evidencia falta, pero es una droga que conocemos, no he visto efectos adversos ni interacciones importantes con drogas, que es quizás nuestra mayor preocupación con el tema del citocromo y el ritonavir, no lo he visto, y para hablar de eficacia necesitamos grupos comparadores, necesitamos estudios clínicos. Yo creo que todavía falta para quitarlo, así como este estudio nos bajó un poco la intensidad con el uso a nivel mundial, no solo acá en Argentina. Yo creo que falta evidencia para sacarlo totalmente. Hay disminución de la carga viral en la mayoría, así como Raúl mostró con la hidroxicloroquina inicialmente cómo bajaba la carga viral con toda esta discusión. Bueno, del opinavir, ritonavir hay un montón de esas series de casos de que baje la carga viral mucho más rápido que sin usarlo. ¿Eso alcanza, eso sirve? No, estoy de acuerdo que no, pero no dejaría de pensar en una droga con una alternativa interesante ante COVID. Sí, de hecho, se le bajó el pulgar muy rápido a partir de la publicación del estudio de CAO, y eso generó una respuesta posterior de muchas cartas al editor, de muchos expertos, justamente recuperando algo de esto, ¿no? Recuperando el subanálisis en pacientes con inicio temprano, con una tendencia a mejoría, mejor todavía que el resultado final, y esta posibilidad de que si el número de pacientes se hubiera aumentado, hubiera llegado a algún hallazgo significativo, ¿no? Entonces, la verdad que es una droga que aparentemente todavía no está de salida tan activamente como sí la hidroxicloroquina, y la dificultad, bueno, en los lugares que no tienen acceso a estudios de investigación es, bueno, cómo conseguirla, ¿no? Quizás, probablemente. Ahí, Omar, el recovery tiene 11.000 sujetos enrolados y hay una rama que es lopinavir rito solo. El estudio Solidaridad tiene 4.000 sujetos y hay una rama que es lopinavir rito solo. Y esas drogas, esa junto con la hidroxicloroquina, casi todos los países tienen. Quiere decir que debe haber... Rápidamente vamos a tener información. Ya tiene que haber información, porque como muy bien dijo Javier, el estudio son 199 pacientes. 99 Claro. No, y es urgente tener acceso a esa información, porque el recurso está disponible si se demuestra que fuera efectivo, sobre todo en las etapas muy tempranas, en pacientes con alto riesgo de progresión. Puede ser eventualmente una intervención que para Argentina no está tan difícil de acceder. De hecho, lo habíamos hecho antes, hasta esta restricción ahora, para tener un poco más de certeza y no dañar, ¿no? Que es la primera obligación de todos nosotros. Pero de los números que siempre pasa Gustavo, que ya vengo 2 charlas que lo vengo anticipando, pero de los clinical trials, hoy había 2.140 para COVID, recién antes de empezar, y 1.200, este dato me sorprendió porque esto creció mucho, 1.250 de estudios randomizados. O sea, 1.250 randomizados de tratamiento para COVID. Es un número tremendo número ese de 1.250. Y Lopirrito, que no siempre está incluido, por ejemplo, cuando aparece el Solidarity, no siempre aparece el Lopirrito cuando lo buscas en el clinical trial. Lo agrego a esto porque seguramente hay más estudios, pero ya figuraban 75. O sea, hay 75 randomizados con Lopirrito. Entonces, digo, sí, hay una explosión, todos estamos recibiendo seguramente miles de feasibility para posibles estudios, ¿no? Entonces hay como una recuperación de todas las moléculas, y nos llegó justo en el momento en el que estamos en el pico, así que entre que estamos todos muy ocupados, nos están llegando estas cosas que muchos no tenemos ni siquiera tiempo de poder evaluarlas bien. Bien, sí, yo quiero seguir con el tema de no dejar de ponderar, esto se lo decía otra vez también a Gustavo, de ponderar el tratamiento estándar como una opción totalmente válida para COVID. Esto, no olvidarnos de esto, así como Ministerio lo ha puesto, o es una rama del Solidarity, no dejar de olvidarnos que el tratamiento estándar, o sea, hasta ahora no hay evidencia en contra, entonces un buen tratamiento estándar, o sea, confiar en nuestros internistas, en nuestros intensivistas, que van a hacer un buen abordaje de la oxigenoterapia, del manejo de fluidos con estos pacientes, me parece que también hay que seguir ponderándolo, y luego veremos si podemos ingresar en un estudio. Hay un montón para entrar, como bien decís vos, y si tenemos nueva información, que creo que semana a semana va a haber algún resultado de estos randomizados nuevos, ¿no? Javier, en esto del tratamiento estándar, ¿qué cosas han cambiado desde la última vez que hablamos? Estamos viendo, digamos, mucho
mucho compromiso renal, estamos viendo mucha, digamos, o fenómenos trombóticos también, digamos, ¿qué cosas ha cambiado y desde la SATI qué cosas están sugiriendo, digamos? Sí, quizás, bueno, seguir contándoles que lo nombré también la vez anterior, pero también con énfasis que se han mostrado muchos outcomes de eventos como el estado protrombótico o los fenotipos de distrés, para el que también me está escuchando, que son conceptos teóricos y en realidad la trombosis también la encontramos en el mismo número de pacientes sépticos, o sea, no es que es patognomónico ni asociado estrictamente a COVID, esto lo vemos en la sepsis. Luego no se ha podido demostrar que la anticoagulación, por ejemplo, mejore los outcomes en este tipo de pacientes. La verdad que hoy la recomendación tanto de anticoagulación como de corticoides, que ahí abro otra ventana grande, como de corticoides, no es para todos todo el tiempo. Hay que evaluar bien al paciente, el corticoide podrá tener algún rol dentro de lo que es la tormenta de citoquinas en una posterior a los 10, 14 días de iniciado el cuadro, pero identificando bien que sea una tormenta de citoquinas, que no sea una sobreinfección bacteriana, que no sea otra cuestión asociada, sino que realmente hayamos descartado otros diagnósticos y podamos evaluar que una droga antiinflamatoria como el corticoide tenga su rol. Ahí también se han evaluado, como bien saben, el tocilizumab o baricitinib, que acaba de terminar un estudio con baricitinib también randomizado sin publicar los resultados. Son otras drogas antiinflamatorias que conocemos menos y mucho menos en pacientes críticos. Tocilizumab mostró en una serie de Italia 17% de candidemia, o sea, un número que en una serie chiquita, 17% presentaron candidemia con el tocilizumab, o sea que ojo, que son drogas que no conocemos tanto, quizás del corticoide le tenemos menos temor o menos resguardo porque lo hemos usado en un montón de situaciones, pero ojo con estas drogas que salen a la luz y que no conocemos todavía bien su dinámica en el paciente crítico. Así que en contexto de terapia, un buen manejo del distrés, si quieren no novedad, pero un dato interesante que ya se usó para otras cosas, es el Pronovigil, ¿sí? Esto sí lo traigo no lo hemos charlado en otras charlas, es pacientes no ventilados, que están con hipoxemia, que tienen algún factor de riesgo, bueno, manejarlos bastantes horas en prono para evitar la evolución hacia el distrés. Esto está teniendo buenos resultados, lo manejan muy bien los kinesiólogos dentro de las instituciones, así que el que no esté familiarizado con esto, les recomiendo que empiece y esté viendo pacientes con COVID, les recomiendo que empiece a charlar con sus kinesiólogos sobre el tema porque es muy interesante. Bien, entonces volvemos con Gustavo y volvemos al Solidarity. Digamos, Solidarity tiene otras dos ramas que en Argentina quizás podamos tener acceso pronto, no lo sé, vos nos dirás qué pasa con el interferón y qué pasa con el remdesivir. Bueno, con el interferón hay una de las ramas que combina el opirrito con 3 dosis de interferón beta 1A, una primera dosis en dosis convencional, que son 44 microgramos, una aplicación intramuscular en el día 1, una segunda aplicación en el día 3 y una tercera y última al 6º día. Esa rama todavía no la hemos incorporado porque en estos días estamos distribuyendo a los centros el interferón y el remdesivir que esperamos. Y en general, los estudios que hay con interferón, el interferón en la gran mayoría está asociado a alguna droga que tenga también actividad antiviral y está asociado en solidaridad con lopirrito. Hay algunas ideas de hacerlo con remdesivir, pero probablemente remdesivir es la droga que hoy ha cobrado mayor atención. Remdesivir era una droga que no tenía aprobación porque se la había usado en ébola con poco éxito, así que nunca había sido probado, y por tener potencialmente actividad y por tener buena actividad, un cociente de efectividad muy bueno frente al SARS-CoV-2, con un cociente citotóxico muy bueno, se le empezó a emplear. Tengan presente que la droga exclusivamente se puede dar por día endovenosa. En la dosis estándar es en adultos, una ampolla cada 12 horas como dosis de carga, después una ampolla por día por la duración del tratamiento. Pero solo es por vía endovenosa. Y recorrimos este camino que fue simple. El primero fue un estudio compasional. 55 pacientes, compasional quiere decir que no hay un grupo control. Parecía que evolucionaban mejor que lo que se hubiera esperado, porque al no haber grupo control, eso dio pie a un segundo estudio, con más de casi 240, 237 sujetos, aleatorizados 2 a remdesivir, 1 a placebo, y en ese estudio se mostró que había una tendencia a la mejoría, pero que realmente, por ser una N chica, probablemente no pudieron demostrarlo, hasta que el estudio publicado en New England Journal of Medicine, también el 22 de mayo. El 22 de mayo fue el que se cayó del Lancet
que hablaba sobre hidroxicloroquina y se publicó ese día en New England el estudio con más de 1.000 sujetos, 1.063 sujetos, 2/3 de ellos en Estados Unidos, pero en Europa y en otros países, aleatorizados a recibir remdesivir en el grupo control y que mejoró en un 30% en esta escala de la cual Javier nos hablaba hace un rato. Esta escala le llaman escala ordinal. Y como le decía, se le puede usar con 6 puntos, con 7 u 8. Les cuento, porque a veces van a decir, no, a veces se le pone, la más larga es 8, y él lo dijo bien. Uno es el que tiene COVID confirmado, pero está ambulatorio con calidad de vida normal. Y de ahí vamos 2, que es ambulatorio, pero calidad de vida ordenada, se hospitaliza, requiere oxígeno a bajo flujo, oxígeno a alto flujo, ARM, o que se muere. Entonces algunos lo hacen con 6, otros con 7, otros con 8. ¿Y qué es la escala ordinal? Bueno, si los sujetos empiezan con un nivel de la escala y mejoran, por ejemplo, pasan de ARM a requerir oxígeno a bajo flujo, es que mejoró varios puntos en esa escala ordinal. Y es la que más se está usando. Pero me parece que cuando analizamos un estudio es interesante lo que recién Javier decía del estudio de Lopirrito. Para mí hoy hay 3 variables que son claves, sumar a prestar atención. Una, ¿qué edad tienen los sujetos? Porque si yo enrolo sujetos jóvenes, como una de las series que hay de Toxilizumab, que son todos jóvenes, lo más probable es que tengan naturalmente buena evolución. Que vaya bien. Por sus comorbilidades. La segunda es cuál es la severidad basal. Y una forma de medir la severidad basal es con esa escala. ¿Qué incluyo? ¿Pacientes que están en el estadio 6 o 7 que están en RM? ¿O incluyo pacientes que están en el estadio 2 o 3 que son los más leves? Claro. Y la otra que es clave es cuándo empieza el tratamiento. Si las drogas que estamos hablando, porque hasta ahora hablamos de hidroxicloroquina, de Lopirrito, y yo ahora me dedico un poquito a remdesivir, son drogas cuya actividad fundamental es antiviral. Y nos sorprende un poquito lo tarde que empiezan. Recién lo señalaba Javier, el de Lopirrito al día 13. Este estudio es al día 9. Me dice, ¿no se pudo empezar antes? Cuando yo reviso en nuestro centro, los pacientes cuando no consultan tan tardíamente como para que se... Si la mediana de inicio fue el día 9, y ahora que algunos empezaron el día 6, pero otros habrán empezado el día 12. Es un promedio. Claro. Entonces, uno desearía que los pacientes con una droga que tiene actividad sobre el virus, que sabemos que tienen unos primeros 5 o 6 días de síntomas altos, unos 5 o 6 días después que viene de la neumonía, y después empieza la cosa inmunológica. Le están empezando casi cuando está la cosa inmunológica. Si la mediana aumenta, creo que cuando leemos un estudio vean esas 3 variables, edad y comorbilidades, severidad en el inicio y en qué día empieza. Bueno, y en este estudio se mejoró en un 30%, acortando el tiempo a la mejoría, que bajó de 15 días en el grupo placebo a 11 días. Y con una tendencia a disminuir la mortalidad, de 11 y pico a 7,1. Es decir, probablemente con una N más grande, remdesivir hubiera disminuido la mortalidad. Una de las ramas de solidaridad es remdesivir, y hoy hay un gran interés en rápidamente distribuir a los países que no están participando con remdesivir. Nosotros estamos esperando que llegue el avioncito o algún dron esa bolsita con la medicación. ¿No es cierto, Javier? Para poder empezar con esta droga que tiene un perfil de seguridad bastante bueno, con cosa digestiva, elevación de transaminasas, nada parece muy relevante, y que probablemente nos podría dar beneficios. Incluso hasta hay algún estudio... Pero ahí te quiero ser yo medio abogado del diablo, ¿no? Tenemos una droga que tiene alguna cosita en el diseño. Cuando vos lees el artículo, cambiaron el objetivo primario a cuando ya había empezado el estudio, después los primeros 70 pacientes. Por suerte no había sido mucho más adelante, que uno sospecha mucho más. Y el segundo punto es que si vos comparás la mortalidad, la diferencia en mortalidad, es probable que cambie con un número mucho más grande de N, pero ya es una N grande, ¿no? Y no es mucho mayor la diferencia que el estudio de Cao, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu percepción de eso? ¿Por qué creemos, no, digamos, por qué...? Digamos, que no es la ampicilina para el neumococo. Claro. Yo creo que hoy no tenemos ninguna evidencia que estas estrategias de las que disponemos son drogas que cambien en forma radical el pronóstico de los pacientes. Y esto es lo que nos obliga a algo que recién Javier me parece que empezó a introducir y que va a ser una de las conclusiones que hoy los tratamientos deberían darse en el contexto de ensayos clínicos. Y creo que el aprendizaje... Eso quizás es la principal pregunta en este webinar, y yo creo que tenemos más de 50 preguntas ahora ya que Diego me está avisando.
así que lo vamos a pasar enseguida a ustedes a las preguntas del público, pero creo que una de las preguntas más grandes de la audiencia va a ser ¿qué hago con mis pacientes si no tengo opción de un ensayo clínico porque estoy en un lugar, en una institución que por alguna razón ha decidido no hacer investigación, ¿no? Entonces, ¿qué hago con mis pacientes y con la información que yo tengo ahora de plasma, de lopinavir, bueno, remdesivir no tenemos disponibilidad, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Todos están en lugares donde hay investigación, donde tienen acceso a estudios de investigación, pero ¿en qué circunstancia tendríamos que plantear otras posibilidades? Pregunta difícil, perdón. Mira, Omar, yo creo, a ver, doy mi opinión, que no puedo incluso no coincidir con Gustavo y no sería preocupante no coincidir con esta respuesta, pero creo que, primero que de verdad si buscan, tanto en Clinical Trial, yo acabo de entrar, por ejemplo, a buscar ivermectina hoy temprano, y hay 3 estudios de Argentina, ¿sí? Donde hay mails, contactos, entonces si uno quiere participar, uno puede buscar, se contacta por mail, y la verdad que, dada la pandemia y dada la situación en la que estamos, la verdad que hay muy buena predisposición de los investigadores para al menos acercar el protocolo y ver una factibilidad de los centros de participar. Esto hasta yo soy mucho más inexperto que ustedes dos, incluso en lo que es estudio de investigación, y he tenido mucha charla por mail o intercambio por teléfono con distintos investigadores para un montón de estudios, con esta situación que vos decís, Omar, porque la verdad que también cuando cambia la recomendación del ministerio, esto es importante mencionarlo, cuando cambia la recomendación, también cambia la disponibilidad de las drogas para los hospitales públicos, ¿no? Entonces, ojo, igual yo coincido con el cambio de recomendación, como dice la frase ahora. La verdad que no hay ninguna droga que haya demostrado eficacia, coincido bastante, y que hay que buscarle la vuelta para entrar a un estudio. Pero en concreto, si uno quiere realmente usar una droga específica, que se trate de que sea específica para COVID, que hay un montón de estudios para buscar y para tratar de ingresar. Y que respecto a las drogas que mencionás, prefiero las que, si voy a empezar a utilizar dentro de tratamientos compasivos, que también tienen que estar aprobados por un comité de ética y firmado un consentimiento por el paciente, que sean drogas que conozcamos las interacciones y los efectos adversos. No me aventuraría con drogas que usamos poco, principalmente en el paciente crítico, ¿no? Hablando acá puntualmente de esto. Esta sería mi opinión. Gustavo. La primera semana de marzo tuvimos una reunión en el aula que lleva el nombre del doctor Daniel Estambulián en la Sociedad Argentina de Infectología. Había una enorme convocatoria de infectólogos realmente de mucho peso. Y con la mejor voluntad vimos qué había hasta ese momento, que eran publicaciones hasta el mes de febrero, que nos permitiera decirle algo, porque cada hospital empezaba a recibir sus primeros casos, el 3 de marzo fue el primer caso en Argentina, y todo el mundo estaba desesperado. Entonces tratamos de dar algún orden, que entre nosotros discutíamos porque cero evidente. Escribimos algo, que fue generoso porque establecimos un poquito de receta de cocina, y ni siquiera sabíamos manejar bien los ingredientes. Pero desde ese momento hasta ahora corrió bastante agua bajo el puente, y remdesivir, que parecía extraordinario y no tenemos, no lo es, la hidroxicloroquina casi caída, no esperamos cosas extraordinarias de lopirrito, mágicas, una enorme cantidad de drogas en estudio. Y les voy a contar algo muy especial que escuché el día viernes. Había un webinar que organizaba el Sanatorio Tomendi de la Ciudad de Buenos Aires, en el que participaba un terapista español, Pablo Cardinal, de Madrid, y Julio Ramírez. Julio Ramírez es una persona, es un amigo muy querido, un experto en neumonía, un argentino que hace 40 años vive en Louisville, un gran investigador, pero con un enorme sentido común. Y al final de su webinar, los dos coincidieron plenamente que no coincidían en dar ninguna intervención terapéutica fuera de un ensayo clínico. Julio dijo que hasta él le parecía que era de enorme riesgo. Dijo, claro, él trabaja en Estados Unidos, donde ustedes saben que hay más abogados que médicos, ¿no es cierto? Pero dijo, no me quiero imaginar las demandas que va a haber en el futuro por haberse dado drogas fuera de ensayos clínicos, sin ningún nivel de evidencia y que evidentemente puedan haber traído consecuencias, como dijo recién Javier. No estamos dando drogas, sin dar toxilizumab, una droga que no sabemos si no le empeora. Julio Ramírez estudió en La Plata.
yo nunca fui a la Universidad de La Plata, pero sé muy bien, ayer cuando almorcé con él estaba en su casa en Louisville y yo estaba acá. Le decía, Julio, a mí me dijeron que en el aula magna de la Universidad de La Plata hay una frase que dice primum non nocere. Non nocere. Sí, es ahí donde dice. Y él me dijo, no tengas ninguna duda, pero y que lo diga Julio, la mayoría de las personas que nos está escuchando saben muy bien quién es el doctor Julio Ramírez. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos que aceptar es, no hay evidencias, hay una enorme cantidad de estudios en Argentina. No solo esta solidaridad, hay estudios de ivermectina, hay estudios de plasma de convalecientes, hay estudios más pequeños, digamos, el de Pollack y está el del Hospital Italiano, ¿no es cierto?, de plasma de convalecientes. Va a haber en breve, y vos también lo sabés, Omar, un estudio de inmunoglobulina equina, estimulando caballos con antígenos, se toma inmunoglobulina y se le va a los pacientes. Eso probablemente esté también en breve, no es una certeza. Y hay opciones también para pacientes graves, digamos, hay estudios para pacientes de muchos otros checkpoints, otros inmunomoduladores, claro. La investigación tiene que ser, estamos frente a una pandemia, es el momento, hoy los comités de éticos se los invita a que rápidamente, tu hospital no tiene comité de ética, hasta se simplifica la cosa, porque con la firma del director y con un comité de ética externo al que se pueda subrogar, y el que no sabe, se lo ayuda en que se le pueda dar el mejor... Y yo creo que eso es un rol también de la SADI, estamos trabajando en eso también, de alguna manera, de apoyar en algunos lugares que no tengan experiencia en investigación, en conectarlos y apoyarlos con gente que los pueda Omar, apoyar. Siguiendo eso, lo que se publicó del Ministerio, se hizo del Ministerio, pero una recomendación que no chequeé si se hizo. Al final del cuadrito que dice no hay evidencia, porque dice la verdad, ¿qué quieren que digan que hay evidencia? No hay evidencia. Hay evidencia de dos cosas. Una era cómo diseñar un ensayo clínico, pero bueno, no todo el mundo lo puede hacer, y otra que pedimos, pero quisiera chequearlo, debería haber hecho antes de participar de esta sesión, que hubiera un listado de todos los estudios que están aprobados por ANMAT en Argentina en este momento funcionando, porque puede ser muy útil. Yo puedo estar hoy en un sanatorio que tenga 60 camas, pero que yo reciba toda la semana varios pacientes, qué mejor que para anticipar un ensayo clínico y para saber cuáles hay, está ahí. Pero si no, SADI es un lugar desde... Yo creo que tomo el guante si no está disponible esa información, creo que la SADI tiene que tener esa responsabilidad de hacer a través de todos los socios y la gente que tenga esta información, recolectar esta información de ANMAT y dejarla disponible para poder justamente evacuar a algún paciente que uno quiera ofrecer un estudio y poder conectarlo rápidamente. Para terminar con esta pregunta, ir a las preguntas. A fin de marzo, hace casi 3 meses, en Llama se publicó un articulito de 2 hojas que me gustaba mucho, que decía la ética de hacer estudios con placebo o grupo control, no importa si es ciego o no ciego, en el contexto de pandemia, porque la gente con la mejor buena voluntad trata de dar drogas, pero puede no ayudar o puede hacer daño. Dañar. Y la enfermedad no es 100% mortal, porque si es 100% mortal y todos se van a morir, bueno, hagamos lo que se pueda, pues se van a morir todos, pero acá estamos lejísimos de eso. Y no hay evidencia que la estrategia que vamos a dar tenga eficacia y sea seguro, sin ninguna duda que es ético hacerlo. Y ya hemos visto, en ébola se hizo de todo, no hay ninguna droga que sea útil. Y yo los invito a decir esto, porque algunos dicen, no le voy a dar nada, entonces yo les pregunto, y es desafiante. Javier, ¿qué le das a un dengue grave? Omar, claro. ¿Qué le das a un sarampión grave? Y a vos, Diego, te voy a preguntar, ¿qué le das a una fiebre amarilla que por suerte no internamos? Nada, porque no conocemos que haya ninguna. Le damos un buen terapista, y un buen terapista puede hacer, es lo mejor que le podemos hacer. No le damos ninguna droga, porque no conocemos que haya ninguna droga que sea efectiva. Entonces, ¿por qué acá tenemos que sí o sí dar tratamientos que no exacto, sí. Yo, por eso, perdón, reitero que va totalmente con eso. O sea, reitero lo de ponderar el tratamiento estándar, el manejo hemodinámico, la oxigenoterapia, tener un buen equipo de kinesiólogos, tener un buen equipo de intensivistas, de internistas y de emergentólogos que hagan todo este abordaje del paciente con un seguimiento infectológico, ni que hablar, pero es una neumonía viral, ¿sí? Es un distrés por una neumonía viral, de un virus que todavía sabemos poco, pero es una neumonía viral con un distrés que hay que manejarlo de esa manera y hay que entender de fisiología para manejarlo en una terapia intensiva y manejarlo fisiológicamente, ¿ok? Ya varios están escribiendo que no hay bala de plata, ¿no? La frase que conocemos, y bueno, no hay bala de plata. Hay que conocerlo fisiológicamente y poder manejar bien lo hemodinámico, lo respiratorio es clave. Y todo lo demás puede sumar, sí, puede sumar con información
para lo que viene más adelante, con información de resultados para lo que viene más adelante. Pero no esperar la bala de plata, me parece que es importante como concepto. Bueno, Diego, yo creo que tenemos muchas preguntas, tratemos de seleccionar algunas, Sí. aunque sea para estos 15 minutos que nos quedan, o 10 minutos que nos quedan. Tenemos 60 preguntas. De tratamiento. Sí, destaquemos, Omar, Gustavo, Javier, que son preguntas todas de personal médico, ¿no? Así que fíjense la importancia y la demanda que hay de información. Bueno, recordarle a todo nuestro personal médico que está haciendo estas preguntas que tenemos un equipo de médicos respondiendo preguntas en la SADI. Y estas preguntas están supervisadas, así que no tengan miedo. Las que queden pendientes se van a contestar a través de este sistema, y que no tengan miedo en enviar preguntas porque la información está chequeada antes del envío, ¿no? Una pequeña corrección a Gustavo. Gustavo, no le hagas nunca preguntas a un periodista de médicas porque corres el riesgo de que te la respondamos. Mira, has sido castigado porque está silenciado, no sé qué pasó. No, está bien, se te escucha, Diego, se te escucha. Se me escuchó. Y otra cosa también, que si le podemos tomar prestado, no robar, porque eso trataremos de no sumar más delitos en nuestra actividad, la frase primero no hacer daño, ¿eh? En todas las escuelas de periodismo tendrían que deberían utilizarla. Muy bien. Dicho esto, vamos a ir a preguntas. Algo parecido le dije a un periodista de TN. Algo me pareció haber escuchado. Bueno, tenemos varios, voy a tratar de agruparlas, sobre todo en el papel de la acitromicina en tratamientos de COVID. Muy bien, ahí Gustavo es el que sabe de acitromicina. Bueno, el que más sabe. En realidad todo empezó con Didier Raoult en Marsella, que hizo un estudio en el que su objetivo era virológico. Él le daba hidroxicloroquina a los pacientes y le hacía carga viral el día 1 hasta el día 6. Y él lo que quería ver en un grupo muy pequeño, de 26 pacientes, para un grupo control también pequeño, cómo caía la carga viral. Hubo 6 pacientes que tenían moco. Y como tenías moco, le agregaron acitromicina. Es decir, que no era una estrategia terapéutica parte de la intervención. Y lo que encontró es que en el grupo control la carga viral bajaba muy poquito, en el grupo de hidroxicloroquina bajaba notablemente, y había varios que tenían carga viral indetectable en los últimos días, pero en los que tenían los 6 a los que por casualidad le dieron acitromicina con hidroxicloroquina, todos tenían carga viral indetectable el día 6. Se siguió un camino que no es muy prolijo, y es una conferencia de prensa, y se había acabado el COVID en el planeta porque ya estaba la cura. Eso es en el sur de Francia. Jean-Michel Molina, a quien conocemos muy bien en el mundo del HIV, desde París hizo un estudio igual, lo publicó 2 semanas después, en vez de con esos 6, hizo 11 pacientes, uno se le murió, y de 10 pacientes que quedaban, en 8 la carga viral con hidroxicloroquina y acitromicina seguía, con lo cual, ¿qué habrá pasado? Bueno, puede haber habido temas técnicos. Hoy no hay ninguna evidencia que justifique agregar un macrólido a la hidroxicloroquina en el contexto del tratamiento de COVID. Así que, por el momento, hay investigaciones, sí, si entramos en clinicaltrial.gov. Es una de las drogas más utilizadas en estos estudios, pero no... Coincido que no tenemos ninguna evidencia concreta para sistemáticamente utilizarla. Neumonía grave teníamos bastante preocupación. Se la suele recomendar porque tiene actividad inmunomoduladora. Podría tener un impacto, pero eso hay que estudiar. Recordemos que puede potenciarse con otras drogas prolongando el QT. Con hidroxicloroquina, y si le damos lopirrito con hidroxicloroquina y la citro, el QT puede quedar larguísimo. Claro. Me permito la salvedad, el agregado, que si tenemos algún paciente que por algún motivo tenga intolerancia a la vía oral, o sea, que esté bastante bien, esté internado, pero esté bastante bien, tenga intolerancia a la vía oral, disponemos de acitromicina endovenosa, que esto es lo que ha pasado en el hemisferio norte, no tanto acá, y podemos administrar drogas una vez por día para ingresar menos a una habitación de un paciente COVID positivo, ahí podría tener algún rol, que varios han comentado esto, pero ojo, que también esto lo pongo a contrapunto de que muchos han cambiado la estrategia de ampicilina, sulbactam y claritromicina por ceftriaxona y acitromicina para darle una vez por día, pero terminaban entrando 4 veces por día a tomarle los signos vitales al paciente. Por eso aclaro que solo a un paciente que tenga intolerancia a la vía oral y dispongamos de estas 2 drogas en forma endovenosa, porque si no, tampoco nos cambia mucho la conducta pasar de ampicilina a ceftriaxona y incrementar nuestras BLE, como ya sabemos,
pasa con la ceftriaxona, ¿no? Acito endovenosa, en Argentina, nosotros no Por tenemos. eso. No hay. Uh-huh. Diego. Tengo una más. Sí, hay muchas preguntas sobre el estudio Solidarity, y acá una de ellas, me parece que quería compartirla con ustedes porque es algo muy puntual. La persona que pregunta debe estar realmente necesitando esto, y rápido, se me ocurre, porque pregunta que en la rama de hidroxicloroquina, plantea, tenemos una dosis de carga de 2 dosis de 4 comprimidos de 200 miligramos cada uno, separados cada 6 horas. Eso nos hace un total de 1,6 gramos en 12 horas. ¿No supera la dosis máxima establecida? Muy bien, es una pregunta muy adecuada, porque sorprende bastante lo alta que es la dosis, y en realidad no hay una dosis establecida clara para hidroxicloroquina en el contexto de COVID. No es una dosis que está por arriba de la dosis máxima permitida, pero la dosis de carga que dijo es exacta. En realidad es cada 6 horas. Se reciben una dosis de 800 miligramos, a las 6 horas se repite, y después 400 cada dosis. Si ustedes entran a clinicaltrial.gov, la de carga puede ser una dosis puntual, porque es la dosis de carga y lo requiere la droga. Lo que más importa es la dosis de mantenimiento, que también 400 cada 12, es 800 días, sí. Alto. Esa dosis, tengamos en cuenta que no es con caletra, así que no está incrementada la droga, porque en el estudio de solidaridad no existe una rama que sea caletra más hidroxicloroquina. Primera aclaración. Segunda aclaración, si ustedes entran en clinicaltrial.gov, las dosis más variadas, ¿te imaginan? Hay estudios con 600 cada 12. Solidaridad tiene 400 cada dosis. Hay con 400 cada dosis, va a decir, está claro que no conocemos la dosis. Sin duda que Solidaridad eligió una de las dosis más altas. Sí, yo creo que justamente la eligió para elegir el máximo, la máxima dosis posible tolerable para asegurar mayor beneficio, pero bueno, ahora hay... A quien todos conocemos con tanta experiencia de manera, digo, pero miren que la hidroxicloroquina no es la toxicidad de la cloroquina. La cloroquina es muy tóxica, eso pasó en Manaus. La hidroxicloroquina no. Pero independientemente de estas cosas, pareciera no ser realmente una droga eficaz por el momento. Diego. Es elevada, pero es la que eligió Solidaridad. Sí, yo calculo que lo que hablábamos del empuje mediático tiene mucho que ver en estas preguntas que hablan del tema del plasma, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué seriedad tiene? ¿Qué esperanza puede albergar este tipo de tratamiento? Bueno, el plasma de convalecientes, el tema es que en Argentina hay 2 estudios, los 2 estudios, digamos, hay la posibilidad de enrolar pacientes en 2 estudios que están en Buenos Aires. Hay una cadena de servicios de hemoterapia en todo el país que han puesto en marcha un protocolo de producción de plasma de convalecientes en personas con COVID. El protocolo está en Nación, Hemoterapia del Ministerio de Salud lo ha consensuado y lo ha terminado. Y entonces en algunos lugares donde no hay acceso a poder enviar a estos pacientes a que participen en el estudio de CEMIC, y en el estudio italiano, y en el estudio, utilizan como compasivo el plasma. Entonces hay como 2 situaciones diferentes. En un lugar, en algún momento vos podés utilizar o plantearte la utilización del plasma de convaleciente en una situación de un paciente muy avanzado, que no tenés otras opciones, que tenés muchísimas dudas y esperanzas de que esto pueda tener un efecto positivo. Recordemos que no hay estudios randomizados que demuestren que es efectivo ni en etapas finales ni en etapas tempranas todavía. Hay un estudio grande de seguridad de 5.000 pacientes que muestra que es una intervención segura, pero todavía no hay datos de eficacia y esperamos que estén por salir pronto. Pero esa situación es diferente de la otra posibilidad de participar en ensayos clínicos, por ejemplo en el del Dr. Pollack, que es un estudio en el que se inicia en fases tempranas. Un paciente más de 65 años, que apenas llegan a la clínica y que están todavía en un estatus adecuado, randomizarlos a recibirlo en ese momento o placebo, ¿no? Para ver si realmente tiene un impacto más en la fase antiviral del mismo. Entonces, al menos la percepción nuestra es que si hay posibilidad de producir plasma de convalecientes en la provincia en la que estás, lo más adecuado, como venían diciendo antes, Gustavo y Javier, es intentar hacer un protocolo local y compararlo con algo, ¿no? Y tratar de implementar, o al menos documentar muy bien toda esta información, porque no hay datos todavía sólidos de eficacia. Gustavo. Lo que decís, Omar, interesante en cuanto a que la
la lógica o la fisiopatología es esperable que son anticuerpos neutralizantes, por lo cual la aplicación precoz tiene alguna lógica, y además tener en cuenta que los antecedentes de estas drogas vienen desde la pandemia de gripe de 1918 y una serie de enfermedades como el SARS-CoV-1. Y de hecho es la única intervención en ébola que ha mostrado algo de impacto. Exactamente, pero en Argentina con fiebre hemorrágica. También. Son los que participan en la década del 70 en estos estudios, y en fiebre hemorrágica muestra mayor eficacia cuando se dan los primeros 8 días de tratamiento, porque son anticuerpos neutralizantes contra el virus. Entonces, bueno, sí, igualmente hay la teoría de la fase final, digamos, ¿viste? Vos tenés inicialmente, obviamente, la actividad antiviral directa por los anticuerpos neutralizantes podría ser muy buena, incluso se podría plantear hasta en profilaxis, ¿no? O preemptive therapy, después de una exposición en pacientes de muy, muy alto riesgo, y ojalá que haya más estudios en esto. Pero después en las fases finales también, en el plasma no solamente hay anticuerpos, ¿no? Hay citoquinas, hay exosomas de células, digamos, que liberan, digamos, que producen o que inhiben diferentes respuestas, y no está todavía tan claro cuál es el impacto. Y eso lo vamos a tener mucho más claro cuando tengamos el estudio de subequino, digamos. Ahí vos podés disecar realmente el impacto del anticuerpo solo versus el impacto de todo el plasma, que además, porque sabemos también que en otras enfermedades el plasma en general produce un efecto beneficioso sin anticuerpo neutralizante contra esa enfermedad en particular, ¿no? El plasma es un camino inicial para eventualmente después elaborar una inmunoglobulina. El plasma son 10 a 100 litros por kilo, es decir, que se le va a dar cerca de 1 litro a una persona, probablemente. Pero fue el paso siguiente hacer una inmunoglobulina. Y lo del suero equino que recién mencionaba Omar es interesante porque el plasma es una persona puede donar plasma para varias personas, pero la realidad es que es un recurso limitado dependiendo la difusión de la epidemia. Hoy sabemos que en España el 5% de la población tiene anticuerpos, hay que tener anticuerpos totales por arriba de 1000 para que ese plasma realmente sea útil como para donar plasma. Pero es una estrategia un poco más compleja, por lo cual también creo que como una estrategia complementaria y diferente, ¿no? El suero inmune equino puede ser realmente una estrategia muy interesante. Agrego 2 conceptos. Uno que de vuelta es el cuándo, ¿no? O sea, para interpretar los estudios habló algo más recién, pero el cuándo le hicieron el tratamiento con el plasma de convaleciente. Esto hay mucha diferencia de inicios tempranos, inicios en la fase inflamatoria o inicios en el día 5, 6, 7, donde todavía la replicación viral puede ser importante. Entonces, también cuando lean los estudios, fíjense, el randomizado es promedio de 12 días desde el inicio de síntomas, de vuelta con lo mismo, así que tener en cuenta el cuándo. Y por otro lado, que hablaba Diego, el tema de, bueno, no dañar desde la comunicación. Se estuvo hablando del éxito del tratamiento con plasma, y esto era 20 pacientes, o sea, dentro de tratamientos compasivos, no dentro de un estudio. Entonces, ¿es interesante la estrategia? Sí. ¿Demostró eficacia en fiebre hemorrágica argentina y otras entidades? Sí. Ojo que fiebre hemorrágica argentina depende muchísimo de la viremia, ¿no? También, esto también es importante, depende muchísimo de la viremia, y ojo que COVID no depende tanto de la viremia, sino que depende de su actuación en otros lugares. Entonces ahí también es algo que no está tan claro, ¿no? La eficacia del tratamiento del plasma, la duración del efecto, ¿no? De la transfusión de plasma en cuanto a esto. Entonces, lo de ser un éxito, quizás esperemos para hablar de eso, sí, de que sea una estrategia interesante y de que podemos tener más información, y de que por ahora parece ser una estrategia con muy pocos efectos adversos, ¿no? Demostrado en las series grandes que también comentó Mar. Diego, ¿algo más? ¿Una pregunta más? Porque ya estamos en Dale. Vamos con esta que también es muy específica y creo que requiere cierta demanda. Habla del tema de los corticoides después del día 10 de iniciados los síntomas o signos en pacientes que siguen con alto requerimiento de oxígeno. Bueno, creo que algo comenté antes. En la terapia intensiva el corticoide ha ido y venido en las distintas décadas de su uso sí, su uso no, cuándo sí. La verdad que el uso en distrés respiratorio del corticoide es algo controvertido, que salen estudios una vez por año, algún estudio grande randomizado. El último fue incluso del mes de febrero, con datos a favor.
pero la verdad que en lo que es neumonías virales, el uso temprano, voy a hablar primero, el uso temprano está bastante claro que incrementa la replicación viral y hace más duración de la eliminación del virus en las distintas personas que lo han utilizado, con lo cual no es una recomendación, a pesar, y esto también lo quiero dejar, que el único estudio con COVID que ha hecho esta estrategia le fue bien a los pacientes. Lo quiero dejar, un estudio chiquito, pero le fue bien a los pacientes, pero para tomarlo con pinzas esta información, porque la pueden llegar a leer. Hoy por hoy en fases tempranas, y luego el día 10, como dije antes, hay que evaluar bien al paciente. Si el paciente descartamos reinfección, porque ahí está la clave, ¿no? Estos pacientes en la terapia tienen mucha chance de la infección bacteriana intrahospitalaria. Y entonces esto de tormenta de citoquinas, cuando un paciente se ponga febril al día 10, 12, ojo que tiene la infección ósea catéter o la neumonía ósea respirador como primer causa, y a ese darle pulso de corticoides no le va a ir muy bien. Entonces hay que elegir bien a los pacientes, se puede considerar sin eficacia a favor por ahora, incluso eficacia bastante en contra de su uso, pero elegir bien a los pacientes, tenemos biomarcadores para evaluar inflamación, cultivos o métodos microbiológicos para descartar sobreinfección bacteriana es muy importante, pero no como algo generalizado, sino como algo individualizado y en casos puntuales. No sé si quieren hacer alguna pregunta más o ya llegamos o vamos cerrando. O una ronda de comentarios por ahí. Debe tener alguna pregunta, Diego, seguramente sobre ivermectina, que es una droga que... Sí. Varios. Con actividad sobre varios virus, ¿no es cierto? Contra el virus del dengue in vitro, que tiene muy buena actividad in vitro y que se está ensayando en este momento en Argentina. Hay más de un ensayo que está en curso y que, de nuevo, en el contexto de un ensayo clínico tiene lógica. Pero por ahí hay muchos, la mayoría de las personas que nos estén escuchando probablemente trabajan en una institución pública o privada en donde no participan en ningún ensayo clínico. Y sería bueno como un mensaje de felicidad final de cada uno nuestro. Creo que lo ideal es pónganse, y los comités de ética hoy están aprobando las cosas rápidamente, o muévanlos y estimúlenlos para que las aprueben rápidamente. Estos estudios casi ninguno tiene sponsoreo atrás, con lo cual las cosas se hacen un poco más rápido, y traten de tener un estudio. Pero supongamos que eso no sucede, o mañana martes a la mañana llega el paciente, ninguna evidencia para dar ninguna de estas estrategias. Si tuviéramos Remdesivir, pero no lo tenemos, y con una eficacia bastante limitada en términos de beneficio clínico. ¿Alguien quiere dar hidroxicloroquina? Bueno, hasta hace 2 meses parecía que era la panacea, y hoy es concreto que la FDA le sacó esa indicación que la autorizaba. Lo hizo la FDA, no es acá, pero vemos claramente cómo algunos de estos tótems que no tienen ningún nivel de evidencia se van cayendo. Si ustedes quieren darle caletra mañana a sus pacientes, será una decisión individual. La recomendación del ministerio claramente le dicen, no hay evidencia ni a favor ni en contra. Será una decisión individual, y lo que les recomendaría es que le hagan firmar un consentimiento. No un consentimiento de un ensayo clínico, pero un consentimiento que deben tener y que se hicieron en su momento desde SADI. Y que estaban en la página del ministerio inclusive también. Tengo una droga que es off-label, porque el caletra no fue aprobado para esa indicación. Pero hagan lo posible por participar en ensayos clínicos, porque eso nos va a permitir conocer qué sirve y qué no sirve. La buena voluntad existe y la tenemos todo, pero tiene patas cortas. Sí. Javier, ¿quieres cerrar con algún comentario final? Sí, el concepto es ese. El concepto, yo quiero seguir insistiendo sobre un buen conocimiento de fisiología, de lo que es una hipoxemia en un paciente con una neumonía viral, de lo que es luego el abordaje del distrés, traer de vuelta el decúbito prono, vigil, incluso tanto el paciente ventilado como el paciente no ventilado, como estrategia interesante, sin efectos adversos. ¿Sí? El paciente que no está ventilado, 0 efectos adversos, una estrategia muy interesante, que lo pueden manejar muy bien los kinesiólogos, y obviamente, que esta es la frase, el abordaje multidisciplinario de los pacientes con COVID, que pacientes críticos principalmente, ¿no? Tenemos hoy el kinesiólogo dentro de la terapia, el intensivista, los enfermeros, los microbiólogos, el infectólogo, el internista, el emergentólogo que lo va a recibir, y que si lo sobrecarga de solución fisiológica a la neumonía viral, lo va a distresar. Entonces, si charlamos bien todas las situaciones, sabemos que el emergentólogo no debería abordarlo así, y él también lo va a tener claro. Entonces, el tratamiento estándar es una gran estrategia hacerlo bien, protocolizarlo, charlarlo, compartirlo, y sobre las drogas, esperemos, hay información en curso, hay mucha información en curso.
muchísima información de curso. Fíjense la charla de un mes a hoy, estamos hablando sobre otras recomendaciones nacionales incluso. Entonces, hay mucha información en curso, no desesperarse por indicar cualquier cosa, y la última es eso, hay estudios para poder sumarse y aportar información hacia adelante. Y gracias a todos, gracias de verdad, no es porque esté Diego acá, a los periodistas científicos que comunican la información con categoría y con fundamentos y con los datos precisos y sin dañar justamente con lo que es la información concreta en base a evidencia científica. Gracias. Bueno, yo también, digamos, a todos los socios, a la gente que está conectada y nos está viendo, reforzar el rol que estamos teniendo los infectólogos en esta epidemia, agradecer la confianza en la sociedad, en la organización, en nuestra sociedad, y también animarlos, sobre todo a los que están en el interior. Nosotros ahora en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, estamos pasando momentos difíciles, la carga de trabajo en todos los centros está aumentando bastante rápido, y es posible que sea peor todavía en las próximas semanas, así que a tener fuerza, a seguir trabajando, a no estar estresados, recordar la posibilidad de la ayuda psicológica a través de congéneros para cualquiera de los integrantes del equipo de salud que estén trabajando. La información está en la página web. Y a los del interior, que por ahí la cosa está más tranquila y que tienen que enfocarse sobre todo en la prevención de los brotes y en el diagnóstico rápido de los brotes, aprovechar también para invitarlos a que participen en los estudios de la sociedad, el estudio epidemiológico, que es un poco largo, pero que es digamos, un reporte bastante detallado de los casos de COVID que tienen en cada uno de los lugares, el estudio de personal de salud, de médicos infectados, que también es importante tener evidencia sobre ese tema, que los va a ayudar de alguna manera a ir poniendo en marcha esta responsabilidad que tenemos todos los médicos, que es también hacer investigación, interpretar la investigación como parte cotidiana de nuestro trabajo, y también generar de alguna manera que en nuestros lugares de trabajo respeten, digamos, ese tiempo justamente para hacer investigación y no tener que depender que solamente tengamos que buscar horarios extras para poder llevarla a cabo. Es muy importante jerarquizar la profesión justamente con esta expansión de las actividades de investigación, y nos ponemos a disposición también desde la SADI para tratar de construir, de apoyar de alguna manera en esta línea, ahora que tenemos 20 años vamos a cumplir 20 años ya en agosto, tratar de dar una vuelta más de complejidad a esta sociedad, y ya vamos a tener noticias importantes también en las próximas semanas, seguramente con Waldo, cuando presentemos algún estudio de profilaxis para personal de salud que estamos trabajando desde la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos, y nos volvemos a ver en los webinars de acá de la sociedad con Diego, cuando todos los viernes el fijo, y cuando tengamos oportunidades lunes, miércoles y sábado. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chau, chau. Agradecemos a Laboratorios Hador, que permitió esta cita. Agradecemos también a la Ley Argentina de Periodismo Científico, que con responsabilidad también nos acompaña siempre. Agradecemos a Gustavo, Javier, Omar. Será entonces hasta el próximo encuentro. Buenas tardes.